Invictos en Europa, invictos en América, del mundo son campeones, de América lo son, los mismos que en Colombia, en campo de New York, vaciaron victorias. La selección de fútbol del Uruguay es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, perteneciente a la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL. A nivel de selecciones mayores suma 20 títulos oficiales internacionales, récord mundial, 15 Copa América, 2 mundiales de fútbol, 2 Juegos Olímpicos y un mundialito. Históricamente el fútbol ha sido un elemento fundamental en lo que refiere al afianzamiento de la nacionalidad uruguaya y a la proyección internacional de la imagen de Uruguay como país, en los comienzos del siglo XX. Uruguay es uno de los equipos más exitosos en el mundo, ya que conquistó 20 competiciones oficiales reconocidas por la FIFA, récord a nivel mundial en las selecciones mayores. Se trata de 2 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, 2 ediciones de los Juegos Olímpicos cuando eran protagonizados por selecciones mayores, 15 ediciones de la Copa América y el Mundialito. Fue la primera selección, junto a la Argentina, en jugar un partido internacional fuera de las Islas Británicas, el 16 de mayo de 1901 en Montevideo, con triunfo argentino por 3-2. En aquel cotejo, Frank Chevalier Boutella, el presidente de la Argentina Association Football League, hizo de juez de línea. Un antecedente indica que habría otro partido anterior, aunque no con las selecciones de cada país, sino con selecciones de cada capital, Buenos Aires y Montevideo, el 15 de agosto de 1889, donde 2 equipos representativos de las capitales de ambos países se enfrentaron en conmemoración de los 70 años de la reina Victoria del Reino Unido. Supuestamente el partido tuvo lugar en el llamado New Ground de la Blanqueada y terminó con triunfo del conjunto de Buenos Aires por 3-0 al conjunto de Montevideo. En septiembre de 1903 ganó su primer partido, tras vencer a Argentina en Buenos Aires por 3-2 con un equipo formado por jugadores de Nacional. Su gloriosa marca sería conocida como La Celeste, desde su primer victoria internacional en Montevideo el 15 de agosto de 1910 por 3-1 en el primer partido en el que empleó su camiseta celeste, adoptada como emblema nacional en reconocimiento al triunfo que poco antes había conseguido el River uruguayo ante el poderoso Alumni porteño por 2-1 con esos mismos colores. Posteriormente, la selección uruguaya sería la primera campeona del continente derrotando a los argentinos en la final de la Copa América 1916, disputada en la ciudad de Buenos Aires. A nivel mundial Uruguay comenzó a destacar tempranamente cuando alcanzó las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. La selección uruguaya deslumbró en Europa con sus presentaciones olímpicas y se ganó la admiración y el respeto del universo deportivo, colocando al fútbol sudamericano en el más alto plano de consideración en una época en que dicho continente era aún ignorado en el mapa internacional del fútbol. Durante 76 años Uruguay fue el único país sudamericano en ocupar el máximo sitial olímpico, honor actualmente compartido con la Argentina que desde Atenas 2004 es medalla de oro, repitiendo el logro en los últimos Juegos de Pekín 2008. Los Juegos Olímpicos del 1924 y 1928 fueron los únicos organizados por la FIFA y reconocidos por esta como campeonatos mundiales. Por eso Uruguay es reconocido como tetracampeón del mundo, y de ahí el motivo de las 4 estrellas en el escudo de su camiseta. Uruguay, entonces bicampeón mundial, fue elegido como país anfitrión para celebrar la primera Copa Mundial de Fútbol de 1930 y repitió lo hecho 2 años antes en Ámsterdam derrotando en la final nuevamente a la selección de Argentina para convertirse en el primer ganador en la historia de dicho torneo y al mismo tiempo en tricampeón del mundo de forma consecutiva. De ese trascendental triunfo el escritor Juan Sasturain dijo, los uruguayos llevarán por siempre consigo la gloria y la desgracia de haber sido. Mientras los argentinos, por años, la maldición de creer ser lo que nunca pudieron demostrar que fueron. Después de 2 ausencias por boicotear los mundiales de 1934 y 1938 y luego de finalizada la guerra, Uruguay reapareció y extendió su hegemonía derrotando a Brasil en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. Este evento mítico es conocido mundialmente como el Maracanazo, un logro deportivo histórico y uno de los momentos más dramáticos e inolvidables de la historia del fútbol.
Luego de semejante época de grandeza y de gloria, la celeste volvió a rondar estas alturas unas 3 veces cuando accedió a semifinales en los campeonatos mundiales de 1954, 1970 y 2010, pero sin alcanzar el éxito de otrora. A partir de entonces, aunque a nivel continental el fútbol uruguayo siguió conquistando grandes triunfos hasta mediados de los 90, a nivel mundial la selección uruguaya no se ganaba el respeto de antes. Por eso Eduardo Galeano dijo al describir esos fracasos de la celeste: si aprendiéramos de aquella gloria pasada, todo bien, pero no, nos refugiamos en la nostalgia cuando sentimos que nos abandona la esperanza, porque la esperanza exige audacia y la nostalgia no exige nada. De cualquier modo y a pesar de no atravesar su mejor momento, la selección de Uruguay durante la década de los 70 alcanza notables rendimientos a nivel de campeonatos juveniles y en 1980, nuevamente hablando de selecciones mayores, gana el torneo conocido como Mundialito que reunió a todos los países campeones mundiales, a excepción de Inglaterra, reemplazada por los Países Bajos, para celebrar el 50º de la primera edición de la Copa del Mundo de la FIFA. Pocos años más tarde, en 1983, se consagra campeón de América por 12ª vez, en 1987 por 13ª y en 1995 por 14ª vez. Más recientemente la celeste volvió a llegar a semifinales de la Copa Mundial de Fútbol después de 40 años, tras vencer en cuartos de final a Ghana. Y en el 2011, en la ciudad de Buenos Aires, se consagró campeón de América por 15ª vez. Tras coronarse en la Copa América 2011, la selección de Uruguay se convirtió en la más ganadora de Copas América, habiendo conquistado esta en 15 oportunidades, seguido por Argentina con 14 y Brasil con 8. Además logró consagrarse campeón de manera invicta en todos los torneos que organizó. Actualmente es el equipo con más trofeos en la historia del fútbol mundial, lo que es todavía más destacable en un país con una población que apenas supera los 3 millones de habitantes. Invictos en Europa,